Pues muy bien, hermano. Hoy la palabra de Romanos 7 tenía que compartirla a mi suegro, pero esta noche tuvo una indisposición que le ha impedido venir y entonces pues esta mañana me trasladó la responsabilidad de compartir. Eh, Generalmente cuando tengo que preparar un mensaje de estos que estamos teniendo, la principal dificultad que yo tengo es resumir, como estáis comprobando casi todas las veces que lo hago. Entonces, en esta ocasión, como no he tenido tiempo para ver cuánto resumo, sería muy delicado que yo fuera versículo por versículo, sin embargo es la tentación que tengo, ir versículo por versículo explicando Romanos 7. Pero precisamente para ser breve, digo, será mejor explicar de qué va de forma general y dar algunas llaves para que podamos entenderlo todos cuando lo leamos tranquilamente. Y, y así, pues, aunque lo hemos leído durante la semana, pero por si queremos darle un repaso desde la perspectiva del contexto de la propia carta y desde la perspectiva del contexto de la escritura. Mira, hermano, creo que Romanos 7 es uno de los capítulos más mal entendidos de la escritura, sobre todo al principio. Es un capítulo que muchos utilizan como, como si el problema del pecado se solucionara quitando las normas que lo delatan. Y así lo interpretan muchos. Yo realmente me sorprendo cuando, con palabras un poco así más disimuladas y tal, pero es eso, ¿no? Eso es como si yo dijera, vamos a legalizar el asesinato y luego decimos que aquí no hay delitos. Fijaos, ya no hay delito. ¿Por qué? Porque hemos legalizado el asesinato o simplemente, ¿verdad? Tú dile a un ocupa o a alguien que sufre, mejor dicho, alguien que haya sufrido un ocupa, dile que bueno, que no están incumpliendo la ley. Ya verás cómo el sentido de justicia interno se va a rebelar contra ti. Quitar las normas o quitar lo que revela que es delito no hace que ya no haya delito. Y esto es importante, hermanos, para entender de qué va Romanos 7. Y yo quisiera compartiros dos textos que no tienen que ver en principio con Romanos 7, pero que sí tienen que ver para entenderlo bien. El primero de ellos tiene algo que ver con lo que Pablo nos compartía hace poco en este mismo lugar. ¿Qué pasó cuando Abraham fue a Egipto buscando comer? Había una hambruna y por cuestión de comida decide ir a Egipto. ¿Qué coge? Y oculta que Sara era su esposa, de tal manera que Faraón mete a Sara en la casa, en lo que es su casa, para prepararla para que fuera su mujer. Ahora, ¿era mujer de Faraón porque Faraón no lo sabía? ¿O iba a ser mujer de Faraón? ¿Estaba soltera Sara? Pero Faraón no lo sabía. ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Cómo se dio cuenta Faraón que Sara era mujer de Abraham? En Génesis 12:17 dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Es decir, y ya después de eso Faraón empieza a reaccionar. Dice, por poco, por poco. ¿Por qué? Cuando empieza a recibir las consecuencias. Él no sabía, pero las consecuencias las estaba empezando a sufrir antes de tomarla todavía por esposa. Siguiente versículo o pasaje, un poquito más complejo que este. Isaías 28, 15 y 18. Isaías 28, 15 y 18. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Refugio en la mentira y esconderse en la falsedad y pensar que eso no trae consecuencias. Y han hecho un pacto con la muerte y un convenio, un pacto, con el Seol, con el sepulcro. Versículo 18. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, profecía. Y vuestro convenio con el Seol no será firme.
Cuando pase el turbión del aceite, seréis por él pisoteados. Fijaos que se puede tener un pacto con la muerte, se puede tener un convenio con el Seol, sobre todo cuando el refugio es la mentira y la falsedad. Una de las cosas más peligrosas, y Jesús luchó con eso, es imponer cargas a los hombres que Dios no pone, en el sentido de mandamientos de parte de Dios que no son de Dios. Eso es una religión inventada. Eso es muy peligroso, porque Dios no va a cambiar su ley y sus mandamientos porque una religión diga que son otros. Cuando nosotros nos hacemos partícipes de eso no quiere decir que no vayamos a llevar consecuencias, como llevó Faraón porque no sabía la ley matrimonial que tenía Sarai con Abraham. Esto suena un poco inconexo, pero si habéis leído Romanos 7 muy poquito a poco y lo habéis meditado, seguro que algunos de los que estáis aquí estáis captando por dónde van los tiros. Y ahora vamos a ello. Romanos 7, valga la redundancia, yo sé que es una tontería, pero es así. Romanos 7, después de que viene la Biblia, es una perogrullada. Después de Romanos 6. Bien, hermano. Este es el principio de la sabiduría. Viene después de Romanos 6. Y fijaos, hermanos, y Romanos 6 tiene versículos como este. Romanos 6:6, al final, dice, a fin de que no sirvamos más al pecado, es decir, esclavitud y servicio al pecado. Romanos 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, o sea, servir al pecado y que el pecado se enseñoree. Romanos 6:20, porque cuando erais esclavos del pecado, esclavitud al pecado. Romanos 6:23, porque la paga, la consecuencia, la recompensa del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios, o sea, el pecado te recompensa con muerte. Y el regalo de Dios es vida eterna. Aquí tenemos dos señores, o Dios para vida eterna o el pecado para muerte. Si tú tienes un pacto con la muerte o un convenio con el Seol, eso es un pacto con el pecado. La esclavitud al pecado es un pacto con la muerte, como hemos leído en Isaías 28. Pero el Señor Jesús vino para deshacer las obras del diablo y que pudiéramos estar en pacto con Dios por medio de Él y de su obra. Y ese es un pacto para vida eterna. Y en este contexto, hermanos, que ganas me dan de hablar mucho tiempo, viene Romanos 7. La llave para entender Romanos 7, hermanos, está en darnos cuenta que el pecado, Dios no quiere, y Pablo está hablando de que el pecado no ha de enseñorearse o tener jurisdicción sobre nosotros. Ese es el contexto. ¿Por qué? Porque nos guste o no, desde que hemos nacido tenemos una relación de maridaje como matrimonial con el pecado. ¿Por qué? Porque como Pablo va a decir, el pecado mora en mis miembros. Es decir, el pecado mora, y ya lo tocamos la semana pasada, hay algo en tu cuerpo que se llama pecado, que hace que te rebeles contra Dios y que yo me rebele contra Dios. Si Dios dice blanco, el pecado te empuja a lo negro. Y si Dios dice negro, el pecado te empuja a lo blanco. Y tenemos un problema con eso, porque tú estás casado con el pecado, o estábamos casados con el pecado. Vivimos con él porque estamos con el pecado en nuestros cuerpos. Y eso es un problema. Eso es un problema. ¿Y qué es lo que pasa con la obra del Señor Jesucristo? La obra del Señor Jesucristo es la única que puede romper el maridaje con el pecado para traernos un futuro maridaje con Él. Y ya podemos prepararnos para ese maridaje con Él. ¿Entendéis? No sé si una palabra que me estoy inventando, pero creo que maridaje se entiende, ¿no? Es de matrimonio. Y en este contexto es en el que Pablo está diciendo Romanos 7. Ahora, solamente la muerte puede acabar, como dice Pablo al principio, solamente la muerte puede acabar nuestro maridaje con el pecado.
El que ha padecido la carne terminó con el pecado. El pecado vive en tu cuerpo y vive en el mío. Ahora, el día que tu cuerpo muera y mi cuerpo muera, ahí se acabó con el pecado. Pero alguno podría decir, pero entonces, Efraín, ¿eso quiere decir que cualquier persona cuando muere, como ha terminado con el pecado, puede ser salvo? No, no. Porque mueres siendo marido del pecado. ¿Me explico? Entonces necesitamos la obra de Cristo para entrar en un pacto de desposorio matrimonial con Él, para que una vez que muramos o este cuerpo sea transformado, deshecho, y se termine el problema de maridaje con el pecado que tenemos, se termine el problema de este cuerpo, entonces estamos en condiciones de las bodas del Cordero. Porque entonces Cristo reina y nosotros podremos reinar con Él porque estaremos con un con un cuerpo en el cual no habita el pecado. Y dicho esto, hermanos, que esto sería como para hablar largo y tendido, desde este punto voy a leer solamente algunos versículos. Y estoy terminando ya. Dije que iba a ser breve. Porque este capítulo o voy versículo por versículo explicándolo o mejor dar un contexto. Pero fijaos cómo si toco algunos pasajes desde esta perspectiva está bastante claro y no hay que inventarse nada. Romanos 7:1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley? Hermano, una pregunta y quiero que me respondáis. ¿Qué pasa cuando una persona conoce la ley de Dios? ¿De qué te das cuenta cuando tú empiezas a leer y a conocer la ley de Dios? ¿Qué es lo primero que ves? Que eres pecador. Entonces Pablo aquí habla a los que conocen la ley porque el que conoce la ley sabe que es pecador. Entonces luego dice que la ley se enseñorea del hombre mientras él vive. La Biblia de las Américas, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Ahora, pregunta que responderemos un poco adelante. ¿Qué ley es la que tiene jurisdicción en el ejemplo que Pablo está poniendo? ¿Y qué es lo que habla de aquí? Es un tema de jurisdiccionalidad, es decir, de tener poder sobre nosotros, de enseñorearse sobre nosotros. ¿Qué tiene poder sobre nosotros? ¿Qué se enseñorea de nosotros cuando conocemos la ley? ¿Qué es lo que expone? El pecado. ¿Qué pasa si no conoces la ley? Que pecas, pero no eres consciente de que estás casado con el pecado. Lo que pasó a Faraón. No era consciente que había una ley por medio, no se había dado cuenta que había una ley matrimonial entre Sarai y Abraham. Él no lo sabía, pero las consecuencias digo que sí se las llevó. Claro que se las llevó. Entonces, eso al contrario, que las personas piensen que, bueno, como yo es que no sabía que eso era pecado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso está sacado de contexto. Jesús en ningún momento dice, una cosa es ser azotado más o menos, pero que no tengas culpa ninguna porque tú no lo sabías, eso no viene en la Biblia. Eso no viene en la Biblia como la justificación por ignorancia. La redención del avestruz no viene en la Biblia. Entonces, cuanto menos sepamos mejor, metemos la cabeza bajo tierra y ya no pecamos nunca. Eso es infantil, hermanos. Esto es un tema de jurisdiccionalidad. ¿Cómo sabemos nosotros, cómo llegamos a saber que el pecado se enseñoreaba de nosotros o tenía jurisdicción sobre nosotros? Cuando Dios nos dio su ley. Cuando Dios da la ley, dice, anda, y te das cuenta que no puedes. Y te das cuenta que hay algo en ti que te lleva a hacer lo contrario que dice la ley de Dios. Por lo tanto, cuando Dios da su ley, a ti se te hizo evidente y a mí se me hizo evidente que estábamos maridados con el pecado. Llevo 14 minutos, así que voy a poner fin a esto. Pero ese es el sentido de la ley de Dios. Romanos 7:2. La mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces, ¿de qué ley está hablando Pablo en este contexto? De ley de maridaje. Mientras vivimos, se hace evidente quién se enseñorea de nosotros. Mientras tú estés vivo, se hace evidente si Cristo señorea en ti o si el pecado señorea en ti. Y lo mismo a mí, por supuesto. Así que la ley de Dios lo único que está haciendo es determinar cuál es la ley matrimonial
que a mí, que a mí se me está aplicando. Bueno, perdón, que yo estoy viviendo. Y mirad, hermanos, la ley matrimonial, había escuchado a las personas que dicen, yo no creo en el matrimonio porque no funciona, porque esto, por lo otro, ¿verdad? El problema no es la ley matrimonial, el problema son las personas. Por eso Pablo más adelante, y como ya voy a terminar, dice, la ley no es pecado, la ley es santa, justa y buena, el problema no es la ley, el problema soy yo, que soy carnal, vendido, es decir, maridado con el pecado. Por eso Cristo, que no cometió pecado, según dice el apóstol Pablo, creo que en 2 Corintios, no sé si capítulo 5, lo estoy diciendo de memoria, pero fue hecho pecado por nosotros. Y allí murió y el pecado fue clavado en la cruz. Por lo tanto, con el pecado clavado en la cruz, ahora somos libres de decidir a quién nos sujetamos, o a Cristo o al pecado, pero no hay dos posibilidades. Si no, tendríamos un alma adúltera, o con Cristo o con el pecado, con uno de los dos. Por tanto, hermano, la ley matrimonial no es mala. No voy a decir, quitamos la ley matrimonial y ya no hay adulterio. Eso es ridículo. La ley de Dios expone con quién o quién tiene jurisdicción sobre nosotros, o Cristo o el pecado. Y bajo esta perspectiva, hermano, y si tuviéramos tiempo, veríais que no es tan complicado de entender, aunque no es un capítulo fácil, pero si tú coges el contexto anterior, que está hablando de la ley del pecado y de la muerte, ¿qué es la ley del pecado y de la muerte? La que te lleva sujeto a ir en contra de Dios. ¿Con quién queremos pacto? Como dice Isaías, o con la muerte y con el Seol, o con el autor de la vida, que es Cristo Jesús, hermano. Desde esta perspectiva, ahora quizá hay tiempo de compartir, y si hay alguna parte de Romanos 7 que os parece complicada, o que queréis que comentemos más, hay tiempo. Me he quedado con las ganas, os digo la verdad, pero creo que es bueno poner el contexto y explicar de qué va, para que a partir de aquí cualquiera, incluso los jovencitos, cuando lo lean, lo entiendan. Y no se tome Romanos 7 como una excusa para inventarnos teologías e inventarnos cosas que están fuera del contexto que está diciendo ahí, fuera del contexto de la carta, porque Pablo no escribió esto para que se empezara en Romanos 7. Aquí ya hay un discurso que viene de antes. Y Pablo conocía bastante bien el resto de las escrituras y por eso hay otros textos y otros pasajes que también dan luz al respecto de esto. Bendito sea el Señor, hermano. Por lo menos espero que quede un poco más claro Romanos 7 después de esta introducción. Esto sería una introducción al capítulo.